La oxidación, que representa la combustión de la glucosa, es altamente exotérmica. Es decir, la glucosa es una molécula que almacena un montón de energía en sus enlaces. La oxidación completa de la glucosa libera, a partir de la combinación con oxígeno, libera dióxido de carbono y agua. ¿Sí? La fórmula química de la reacción es que por cada molécula de glucosa se combinan 6 moléculas de oxígeno molecular y eso libera 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Si uno mira el cambio de entalpía de esta reacción, les da algo así como menos 2.840 kilojoules por mol. No espero que esto les diga mucho, pero este número es un número alto, o sea que esto libera mucho, esto es un montón de energía. Y si yo hago esta reacción completa en un solo paso, lo que yo voy a hacer es liberar un montón de energía de un modo muy violento, casi explosivo. De hecho, si ustedes piensan en las reacciones de combustión, generalmente lo que está pensando es algo que se quema. Algo que se quema libera un montón de energía en forma de calor, ¿sí? Ya sea en el interior de un motor de combustión, o en el hogar, o cuando queman gas en la cocina. La combinación de un elemento que tenga hidrógeno con oxígeno resulta en una liberación explosiva de energía y en la liberación típicamente de agua. Dependiendo de qué se está quemando, es que otra cosa se libera, ¿no? En el caso de los hidratos de carbono, los hidrocarburos, se va a liberar también dióxido de carbono. Esta combustión puede ser aprovechada, este calor puede ser aprovechado, como lo aprovechamos por ejemplo en los motores de combustión, que ya he usado varias veces como ejemplo, donde la liberación de calor lo que hace es aumentar enormemente el movimiento molecular de los gases liberados, y lo que hace es aumentar la presión, y esa presión al aumentar puede ejercer una fuerza y por ejemplo mover un pistón y generar un movimiento neto que se puede con un mecanismo adecuado aprovechar para traducir esa energía cinética a otras partes de un sistema. Ahora, desde el punto de vista de las células recuerdan que la mayor parte del tiempo están usando energía que se libera, la energía química que se libera, la están tratando de usar para almacenarla en enlaces moleculares. Y eso no se logra muy bien a partir de energía térmica. En general, la energía que libera esta reacción es demasiada para la que necesita una reacción de construcción o de generación de nuevos enlaces químicos. Entonces, la combustión de la glucosa o de otras moléculas de alta energía no es el mecanismo ideal para que un metabolismo pueda aprovechar esa energía. ¿Por qué? Porque es mucha energía. Entonces lo que van a hacer las células es tomar la glucosa, así como otras moléculas orgánicas, y las van a ir oxidando de un modo más controlado y gradual. En la oxidación biológica, este mismo gradiente, este mismo cambio de energía libre que vemos en la combustión, se hace a través de pasos más pequeños y en cada uno de esos pasos se trata de recuperar energía para almacenar energía útil, ¿sí? Entonces, en vez de pensar en una liberación explosiva, podemos pensar en una cascada de agua donde el potencial está dado por la presencia de electrones de alta energía y los electrones van a ir moviéndose de molécula en molécula en saltos más pequeños y en cada salto van a liberar un poco de esa energía que va a permitir construir otras moléculas que almacenen esa energía. Entonces la oxidación biológica lo que va a tratar de hacer es llegar desde acá al mismo resultado, pero
en el medio poder aprovechar de un modo mucho más eficiente esta energía, liberar mucha menos energía como calor y dejar mucha más energía almacenada en enlaces químicos de otras moléculas. ¿Profe, qué dicen los cuadritos azules? Acá dice hidrógeno, acá dice medio oxígeno. Acá también, hidrógeno y medio oxígeno, porque esto es un caso genérico donde puede ser un hidrato de carbono, o puede ser un carbohidrato, o puede ser un hidrocarburo, o cualquier otra cosa. ¿Sí? El proceso de combustión se define básicamente por la combinación del oxígeno a través de quitarle electrones a una molécula, típicamente hidrógeno. Esto, visto de otra manera, también implica, además, un requisito más simple a la hora de lograr la reacción. Si miran del lado de la derecha, esto es el ejemplo de qué pasa cuando uno quema el azúcar. O sea, ustedes saben que si ustedes queman el azúcar puede encenderse, puede largar llama, ¿sí? Como casi cualquier otra molécula orgánica. Ahora, eso no ocurre espontáneamente. Todos sabemos que, venimos diciendo que el degradar el azúcar a dióxido de carbono y agua es exergónico, altamente, digamos, espontáneo y favorable termodinámicamente. Sin embargo, ustedes tienen el azúcar en un azucarero y no está encendiéndose fuego todo el tiempo. Y eso es porque para iniciar la reacción hace falta hacer una inversión energética, que es esto que se llama la energía de activación. La inversión energética que yo tengo que hacer para hacer que un terrón de azúcar entre en combustión es muy alta. Y generalmente es suficientemente alta que tengo que acercarle típicamente una fuente de calor tal como una llama, ¿sí? Esta cantidad de energía de activación sería inviable aplicarla dentro de una célula, ¿sí? O sea, las células, ante el calor, la temperatura que genera una llama, generalmente, más que activar su oxidación de glucosa, se cocinan y se mueren. Entonces, y encima, toda esta energía libre se libera de repente, de un modo que no puede ser aprovechada. En cambio, durante la oxidación biológica, lo que ocurre es que hay muchos pequeños pasos y cada pequeño paso tiene una energía de activación mucho menor. Y eso lo que permite es poder realizar esta energía de activación. Típicamente se achica por la presencia de enzimas, además de que cada una de estas reacciones es más pequeña, entonces la energía de activación es menor. Y eso permite entonces que dentro de la que es la temperatura, el rango de temperatura aceptable para la existencia de las células, se puedan contribuir a estas energías de activación que permitan dar estos pequeños pasos, y donde cada uno de estos pasos genera un salto de energía, y esa diferencia de energía es aprovechada por moléculas transportadoras de energía. Es por esto, por todos estos pequeños pasos, que el proceso que vamos a ver ahora es mucho más complejo que poner un fósforo y que haga llama, ¿sí? Por eso es que obtener energía de la glucosa requiere mucho más pasos que encender la llama de una hornalla. Pero bueno, se aprovecha esa energía que libera. Claro, es una justificación a la complejidad que vamos a ver ahora. El primer paso, el paso más generalizado, es común a casi todos los organismos vivientes, es lo que se llama el proceso de glucólisis. Glucólisis quiere decir ruptura de la glucosa. Y lo que va a hacer la glucólisis es convertir una molécula de glucosa, que recuerda es una hexosa, tiene 6 carbonos, y acá va a empezar mantengan la cuenta de los carbonos, en 2 moléculas de un compuesto que se llama ácido pirúvico que tiene 3 carbonos. Es decir, básicamente lo que vamos a hacer es agarrar ese anillo de glucosa de 6 carbonos, lo vamos a partir en 2 aproximadamente. Y para empezar este proceso vamos a tener que invertir.
¿no? Como dicen todos los que hablan sobre hacer inversiones, a veces hay que poner para poder sacar un poco más. Y en este caso, lo que vamos a necesitar es invertir 2 moléculas de ATP, que se van a hidrolizar a ADP, para activar esa molécula de glucosa. La glucólisis, si uno cuenta cuánto tiene que invertir, esperamos que haya después una ganancia, ¿verdad? El proceso de glucólisis va a generar 4 moléculas de ATP a partir de ADP y además va a generar 2 moléculas de nicotina de dinucleótido reducido a partir de 2 moléculas de nicotina de dinucleótido oxidado. La glucólisis es un proceso que ocurre en el citoplasma celular, aunque muchas veces, sobre todo en eucariotas con mitocondrias, va a ocurrir cercano a la membrana externa de la mitocondria. Este proceso se resume de esta manera. Tenemos primero una fase en la que vamos a invertir energía. ¿Sí? Estos 2 ATP, ¿qué hacen esos 2 ATPs? Bueno, esos 2 ATPs se van a ir agregando a esta molécula de glucosa. Primero se agrega uno, después se va a modificar la molécula para eventualmente terminar en esta otra molécula que es una fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa lo que va a tener, fíjense que acá la molécula, este anillo, no es un anillo que tiene todos carbonos, sino que en un punto del anillo tiene un oxígeno y hay además un grupo que tiene un carbono asociado en uno de los extremos. La fructosa lo que hace es es un rearreglo de la glucosa, que lo que va a hacer es, vamos a tener un anillo de 5, pero con 2 grupos con carbono. O sea que la cantidad de carbono es la misma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Pero cada uno de estos grupos va a tener un grupo fosfato de alta energía, ¿sí? ¿De dónde salieron? Bueno, de estas 2 moléculas de ATP. Cuando llegamos acá, viene otro paso que es la ruptura, el clivaje de esta molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. Una de esas moléculas va a ser el glisaldehído 3-fosfato de 3 carbonos y la otra molécula, también de 3 carbonos, va a ser distinta, pero va a haber una enzima que la va a transformar en glisaldehído 3-fosfato. O sea, vamos a terminar con 2 moléculas de glisaldehído 3-fosfato, que es este que está acá. ¿Es el ácido clorhídrico? No. A partir de ahí va a haber una serie de pasos que van a ir transformando ese glisaldehído 3-fosfato y van a ir reduciendo NAD, nicotina de dinucleótido, y generando ATP a partir de ADP, ¿sí? Entonces, para cada una de estas moléculas de glisaldehído 3-fosfato va a haber un paso que genere una reducción del NAD y otro paso que genere una formación de un ATP y de otro ATP. Como son 2 moléculas, todos se duplican, entonces tenemos 2 NAD y los 4 ATP. ¿El NAD a partir de dónde era que se formaba? El NAD se forma en este paso, lo vamos a ver de nuevo, no te preocupes. Esto es solo el resumen, la hoja de ruta. Estas vías tienen que, por supuesto, regularse. Es decir, la célula va a consumir glucosa para generar energía cuando lo necesite, pero si no lo necesita, no le conviene. Entonces, ¿cómo puede hacer la célula para saber cuando no necesita quemar más glucosa, no necesita hacer más glicólisis? Cuando llega a cierta cantidad de ATP, o sea, si tengo un montón de ATP, evidentemente no necesito hacer glucólisis. Y de hecho, hay una de las enzimas que está acá, que es la fosfofructoquinasa, que es la que va a meterle el segundo grupo fosfato a esta primera fructosa 1-fosfato, que es inhibida en la presencia de ATP. O sea, cuando hay mucho ATP, esta enzima no funciona. Y esto es un ejemplo de algo muy común, que es que hay un montón de sistemas de vías metabólicas que se regulan a partir de
la concentración de alguno de los productos. O sea, si hay mucho del producto, esa concentración elevada del producto en sí va a inhibir algún tipo de enzima que va a hacer que la reacción se corte, o se bloquee o se ralentice. Cuando se empieza a consumir el ATP y se transforma en ADP por algún otro vía anabólica en la célula y baja la concentración de ATP, esta enzima se desinhibe y entonces este paso se desbloquea y vuelve a funcionar. Bueno, a ver, ¿cómo es todo esto? Acá hay una molécula de glucosa en un modelo que se llama de llenado de espacio. Estos que están acá más oscuros y más grandes son los átomos de carbono. Esta molécula de 6 carbonos eventualmente se va a romper en estas moléculas de piruvato. ¿Sí? El piruvato es el producto final de 3 carbonos de la glucólisis. ¿Sí? Entonces, lleven la cuenta de los carbonos y lo que vamos a lograr es generar ATP, ¿no? Acá hay una representación de ATP, acá están los 3 grupos fosfatos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Esto se está moviendo todo el tiempo porque las moléculas se están moviendo todo el tiempo. Esto va a ocurrir, esto es una célula humana, esto que están acá son las mitocondrias. En general ocurre del lado citoplasmático, justo por fuera de la pared de la mitocondria, la membrana externa de la mitocondria. ¿Sí? Esa membrana está asociada a un montón de enzimas, que son las enzimas que llevan a cabo la glucólisis. Entonces, acá viene nuestra molécula de glucosa de ejemplo, y esa molécula de glucosa va a recibir a través de una enzima que se llama la hexoquinasa, va a reaccionar con el ATP y va a generar una glucosa con un grupo de fosfato adicionado y se va a liberar ADP y un protón. ¿Sí? Acá está sucediendo eso. Esta primera enzima, hexoquinasa, después lo que va a hacer es le va a pasar a una segunda enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa. Esto lo que va a hacer es va a transformar esa glucosa, recuerden que tiene un anillo de 6, va a abrir el anillo y lo va a cerrar antes y va a generar un anillo de 5 con 2 grupitos de carbono. Uno tiene el fosfato, que es este. Esta es la fructosa, 6 fosfatos. Se llama 6 fosfatos porque tiene un fosfato en el carbono 6. Esta enzima, la fosfofructoquinasa, que es la que mencioné recién, lo que va a hacer es va a agarrar otro ATP y la fructosa 6-fosfato y le va a agregar el grupo fosfato de ese ATP a el otro carbono 1, al carbono 1 de la fructosa y va a liberar ADP y un protón. ¿Sí? Esta es la enzima que se bloquea por el exceso de ATP. La cuarta enzima se llama fructosa bifosfato aldolasa. Esa lo que va a hacer es va a agarrar la fructosa, esa 1,6-bifosfato, y la va a romper en 2. Dihidroxiacetona fosfato de 3 carbonos y gliceraldehído 3-fosfato también de 3 carbonos. ¿Estamos hasta ahí? No hace falta que se acuerden el nombre de las enzimas, pero el nombre de la enzima dice qué es lo que hace. Así que, si lo tienen anotado, van a saber qué está haciendo. Bien, ahora van a pasar dos cosas. Por un lado va a haber una enzima, la triosa fosfato isomerasa, que va a agarrar la dihidroxiacetona fosfato, la va a reacomodar, o sea, no agrega ni saca nada, pero reacomoda y la convierte en glicaldehído 3-fosfato, como la otra. Así que ahora entonces ya tenemos 2 glicaldehídos 3-fosfato. ¿Qué le pasa a cada uno de esos? La agarra esta enzima, la glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que lo que va a hacer es va a agarrar un NAD oxidado, un grupo fosfato, y va a combinarlo un grupo fosfato adicional y le va al cambio a reducir a NAD, el NAD a NAD reducido. ¿Sí? O sea que acá hace como un 2 por 1. Gana un fosfato más azúcar de 3 carbonos y nosotros ganamos un electrón y un protón en este NAD. Entonces, hasta ahora yo le metí 2 moléculas de ATP y una molécula de glucosa y lo que voy a sacar es NAD y ATP. Entonces, acá, la fosfogliceratoquinasa lo que va a hacer es, ahora sí, va a tomar ese grupo fosfato del 1,3-bifosfoglicerato y se lo va a agregar a un ADP para hacer ATP. Acá generamos un ATP. Fantástico. Esto lo hace la fosfogliceratoquinasa. Y luego le sigue la fosfogliceratomuntasa,
que lo que va a hacer es tomar este 3-fosfoglicerato con el grupo fosfato en el carbono 3 y lo va a mover al carbono 2. O sea que no agrega ni quita nada, solamente mueve de lugar el grupo fosfato. Luego va a venir la enolasa, y la enolasa lo que va a hacer es va a tomar este 2-fosfoglicerato y lo va a convertir en fosfonolpiruvato y agua, es decir, le va a quitar el equivalente a una molécula de agua y va a transformar de fosfoglicerato a fosfonolpiruvato. Y ese fosfonolpiruvato lo va a tomar la piruvato quinasa, que lo que va a hacer es le va a quitar el grupo fosfato y se lo va a agregar a un ADP y va a dejar el piruvato. Y otro ATP. Y otro ATP. ¿Sí? O sea que acá vimos, apareció, este ATP apareció acá, antes había aparecido otro ATP. Acuérdense que eso era por cada molécula de glicaldehído 3-fosfato, con lo cual lo que vamos a tener es una ganancia neta de 4 ATPs, porque eran estos 2 por cada uno de los 2 de 3 carbonos, y 2 moléculas de NAD. Entonces, la ganancia neta hasta acá, ¿cuánto es? 2 ATP y 2 NAD reducido. Bien. Perdón, ¿por qué 2 ATP? Y la ganancia, porque gastaste 2, así que la ganancia neta tiene que restarle 2, me quedan 2. Entonces rompí una molécula de glucosa y netamente gané 4 moléculas de alta energía. 2 de ATP y 2 de NAD reducido. Bien, esto es la glucólisis. Como les dije, la glucólisis la hace la gran mayoría de los organismos. Y me permite, en principio, por cada molécula de glucosa, obtener 2 de NAD y 2 de ATP. En ausencia de oxígeno, lo que se llama el metabolismo anaeróbico, ¿qué pasó? Yo saqué electrones que salieron de la reducción del glicaldehído 3-fosfato y los mandé al ATP y al NAD reducido, ¿verdad? Esos electrones de alta energía están en estas cargueras de energía. Ahora, algo tengo que hacer con esos electrones. Entonces, el problema es que yo, para que esto funcione, además de glucosa, ¿qué necesito? No. Energía. Pongo ATP, pero ¿qué más necesito de materia? Encima las ponemos, el agua se genera. Hay otra cosa. ¿Qué necesito yo para poder hacer ATP? ¿Y qué más? ADP. ADP, grupo fosfato, ahí está el ATP. Y para hacer NAD reducido, ¿qué necesito? El NAD oxidado. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito después seguir haciendo andar esto, voy a necesitar NAD oxidado y ADP. Cuando no tengo qué hacer con los electrones que están acá en el NAD, la única manera de regenerar el NAD es sacarse encima los electrones y reducirse y oxidarse de nuevo. Entonces lo que sucede es que en ausencia de oxígeno o alguna otra cosa que acepte los electrones, estos electrones del NADH son transferidos al ácido pirúvico para regenerar el NAD. ¿Sí? Entonces yo le devuelvo, es como que vuelvo a ponerle, lo vuelvo a reducir al pirúvico. Y eso se puede hacer de dos maneras. Las principales son, puedo transformarlo en etanol o puedo transformarlo en ácido láctico. ¿Sí? Y esto, bueno, esto es un proceso que se llama, cuando se transforma en etanol se llama fermentación etílica y cuando se transforma en ácido láctico se llama fermentación láctica. ¿Sí? Que es el origen de las fermentaciones, la levadura, el pan y todo lo demás. Eso quiere decir que acá, digamos, no voy a meterme en la parte de todas las cosas buenas que suceden gracias a eso, sino en la cosa mala que sucede, que entonces el NAD, que era uno de los productos de la ganancia, medio que la tengo que perder de nuevo. ¿Sí? Entonces me queda como ganancia solamente 2 ATPs.
Bueno, es ganancia. Ahora, ¿qué pasa si hay oxígeno? Si hay oxígeno y hay un organismo adaptado a hacer metabolismo aeróbico, es decir, aprovechar que hay oxígeno, ese oxígeno se puede utilizar como aceptor final de electrones. Es decir, que yo puedo, el oxígeno, ¿se acuerdan que el oxígeno aparte le encantan los electrones? Así que está chocho al respecto. Puede ser usado como el aceptor final que va a reducirse y aceptar esos electrones que andan dando vueltas. Y eso lo que permite es otro proceso asociado que es la respiración celular. ¿Sí? La respiración celular, que no deben confundir con lo que nosotros llamamos respiración como animales, que hablamos nosotros en general usamos respiración o como el acto de inhalar y exhalar aire, gas de nuestros pulmones, y también lo usamos como el acto de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono en nuestros pulmones. Eso en realidad no es más que una manera asociada a la necesidad de llevar oxígeno hasta las células, porque ahí es donde va a tener lugar lo que se llama la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Es un proceso catabólico que va a continuar degradando el ácido pirúvico hasta liberar todo sus componentes en forma de dióxido de carbono y agua. El metabolismo aeróbico en eucariotas tiene lugar en las mitocondrias. Y va a consistir en dos etapas distintas. Una que es el ciclo del ácido cítrico, también llamado como ciclo de Krebs, por quien hizo importantes contribuciones a elucidarlo, y la cadena de transporte de electrones. Cuando se puede mandar los productos de la glucólisis, es decir, el ácido pirúvico o piruvato, a respiración celular, la ganancia neta de ATP es mucho mayor. De hecho, en presencia de oxígeno, la respiración puede liberar hasta 34 moléculas adicionales de ATP, en promedio. Y ahora vamos a ver por qué es lo del promedio. Y esto es notable porque si uno hace las cuentas, uno observa que la respiración recupera casi un 40% del delta H total de la combustión de la glucosa. Y esto puede parecer que es mucho menos que 100%, pero sin embargo es por lejos, uno de los sistemas más eficientes de recuperación de energía a partir de la combustión que conocemos. Es mucho más eficiente que todos nuestros sistemas tecnológicos actuales. Toda esta acción tiene lugar en la mitocondria. La mitocondria es una organela presente en la gran mayoría de los organismos eucariotas. Está formada por dos membranas, tiene una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es una membrana que se asemeja bastante a las membranas celulares eucarióticas, mientras que la membrana interna se asemeja bastante a las membranas celulares procarióticas. Recuerden que si bien ambos tipos de membranas usan el mismo modelo general de membrana de mosaico fluido de fosfolípidos con proteínas, la composición específica de fosfolípidos y de proteínas varía entre procariotas y eucariotas, y en el caso de la mitocondria lo que observamos es una especie de una combinación con una membrana externa de tipo eucariótica y una interna de tipo procariótica. Además de eso, las mitocondrias son peculiares porque no solo tienen proteínas propias y esta membrana de tipo procariótica, sino que además tienen incluso su propio genoma. Las mitocondrias, al igual que los cloroplastos, tienen un genoma circular con características más similares a las de un procariota que las de un eucariota, y también incluyen la presencia de sus propios ribosomas, que son un tipo de ribosomas que tienen un peso de 70S, son más chiquitos que los eucarióticos, y que también se asocian con la presencia de sus propios ARN de transferencia. Había una teoría que
decía que las mitocondrias, o sea, la evolución de las eucariotas fue a través de la internalización de las membranas y que dentro de eso hubo bacterias que eran las mitocondrias que fueron internalizadas también para generar esos procesos. Exactamente, todo eso es mejor explicado justamente por lo que se llama la teoría endosimbiótica del origen de mitocondrias y cloroplastos, que argumenta que una arquea en algún momento incorporó pero no digirió a una alfa-protobacteria, y que esa alfa-protobacteria, que tenía capacidad de hacer respiración celular, eventualmente se transformó en la mitocondria. Y que entonces la membrana interna de la mitocondria es el equivalente a la membrana celular de la bacteria, y la membrana externa es el equivalente a una vacuola de ingestión. Bien, la membrana interna de la mitocondria está muy plegada, está replegada hacia el interior, forma lo que llaman crestas mitocondriales, y entonces eso delimita un espacio interno que se llama matriz mitocondrial y un espacio que está entre las membranas, entre la interna y la externa, que se llama espacio intermembrana. Si miramos un corte de mitocondria al microscopio, lo que vamos a ver es al microscopio electrónico, lo que vamos a ver es una estructura que tiene una membrana externa más o menos lisa y después una membrana interna muy, muy replegada sobre sí misma. Esto es importante porque la mayor parte de la acción asociada a la respiración celular tiene lugar en la membrana, en enzimas asociadas a la membrana interna. Cuando ustedes miran en un libro un diagrama de una célula con una mitocondria, típicamente la mitocondria tiene una forma que varía entre un poroto y una salchicha de copetín. En realidad las mitocondrias no se parecen mucho a salchichas de copetín. Si vamos a usar la analogía de salchichas, vamos a pensar más en un superpancho. Y si los superpanchos hicieron lo que hacen las mitocondrias, que es estirarse, bifurcarse y demás. Es un video que muestra las mitocondrias. En este caso está usando una técnica óptica para poder ver, detectar como cambios de intensidad en las paredes de las mitocondrias. Fíjense que tiene una gran cantidad de movilidad y aparte cambia mucho de forma. O sea, son todas esas que parecen gusanitos. Sí, son todas esas que parecen gusanitos. Este es otro, acá las mitocondrias, además de verse con ese tipo de microscopía, se pueden ver utilizando un tipo de tinción especial. Hay una que se llama mitotracker, que lo que hace es un compuesto que es fluorescente y que aparte las mitocondrias lo internalizan y se queda en el interior de las mitocondrias. Entonces uno le pone el compuesto y después de un rato se concentra en el interior de las mitocondrias. Entonces uno puede mirarla con un microscopio de fluorescencia. Acá lo que se ve es en verde, están las mitocondrias teñidas con el mitotracker y estos son elementos del citoesqueleto. Entonces pueden ver cómo las mitocondrias se asocian además elementos del citoesqueleto para moverse acá para allá. Acá hay otro ejemplo, en este caso las mitocondrias están en un color cian y lo otro que está teñido acá es el núcleo celular, esto es el ADN, teñido que se ve en color rojo, y en blanco se van a ver también elementos del citoesqueleto. Entonces ven que las mitocondrias son un elemento muy dinámico. Tiene sentido que tengan ese aspecto filiforme, que ocupen gran espacio, porque de acá va a salir toda la energía que van a estar usando en las células en el resto de la célula. Acá hay otro también. Acá están, en esta gama están las mitocondrias y esto es el núcleo de la célula. Bueno, en las mitocondrias es donde va a tener lugar el ciclo del ácido cítrico y después la cadena de electrones. Vamos con el ciclo del ácido cítrico. ¿Qué hace el ciclo del ácido cítrico? Lo que va a hacer es, va a procesar los productos de degradación de la glucosa. Lo primero que sucede antes de entrar al ciclo del ácido cítrico es que el piruvato, recuerden que tenía 3 carbonos, va a perder su grupo ácido, que es este COOH, y va a perderlo en forma de dióxido de carbono.
Esto lo va a hacer la piruvato de carboxilasa. Por lo tanto, se va a transformar en un compuesto de 2 carbonos. Este compuesto de 2 carbonos, que es lo que llama un grupo acetilo, no queda suelto, sino que en la misma reacción que va a generar la liberación de dióxido de carbono, lo va a asociar a un compuesto que se llama coenzima A. Se llama coenzima A porque es un compuesto no proteico que va asociado a una enzima. Esta coenzima A, entonces, va a incorporar este grupo acetilo y va a formar un complejo llamado acetilcoenzima A o acetil-CoA. En este proceso, un NAD oxidado gana un electrón y se reduce y ya empezamos a ganar cosas. Solo en eso ya ganamos NAD. Bien, ¿qué va a hacer esta coenzima A? Esta coenzima A, con su grupo acetilo asociado, va a entrar a la mitocondria y ahí se va a asociar a un compuesto de 4 carbonos que se llama oxaloacetato. Y ahí el grupo acetilo va a ser transferido al compuesto de 4 carbonos que va a crear un compuesto de 6 carbonos, que se llama citrato o ácido cítrico. Y ese compuesto de 6 carbonos va a hacer una serie de cambios que lo van a ir transformando y que va a ir, por un lado va haciendo decarboxilado, o sea que va a perder carbonos adicionales y eventualmente va a perder 2 carbonos y va a volver a regenerar el oxaloacetato. Y en el proceso de hacer ese ciclo va a generar mayormente NAD reducido, pero también va a generar ATP. Entonces, este es el ciclo. Acá viene el oxaloacetato, que quedó al final del ciclo anterior. Acá viene el acetil-CoA, le transfiere el grupo acetilo, se libera la coenzima A, que va a volver a iniciar esta parte del ciclo. Y acá queda como una molécula de 6 carbonos, que es el citrato. Esta molécula de 6 carbonos se va a decarboxilar y en este proceso va a oxidar, va a reducir un NAD, se genera otro NAD reducido, dejando un compuesto de 5 carbonos. Les dije que mantengan la cuenta de los carbonos. Este compuesto de 5 carbonos se va a volver a decarboxilar, liberando más dióxido de carbono, generando más NAD reducido, y va a formar un compuesto de 4 carbonos. Este compuesto de 4 carbonos, a través de una serie de pasos que afortunadamente además generan, en este caso, fosforilan GDP, que es guanosina difosfato o guanosina trifosfato, y eventualmente este GTP se utiliza para fosforilar una ADP a ATP, o sea que acá forma ATP esta parte, y después además va a reducir flavina dinucleótido y más NAD. Profe, oxaloacetato, ¿de dónde venía? Es el ácido, el oxaloacetato es un ácido orgánico. ¿Que de dónde vino? Bueno, vino de la decarboxilación de esto. Y ahora vuelve a entrar acá, vuelve a hacerse citrato, y por eso es que es un ciclo. Porque lo que hace es un proceso cíclico, y en ese proceso lo que va haciendo es va liberando dióxido de carbono, o sea que va recuperando esa forma de 4 carbonos, pero al traspasar de acá a acá también se genera energía. Se transfiere energía a moléculas reducidas. La parte de decarboxilación la hacen enzimas decarboxilasas. Es muy simple. Lo único que a veces da confusión con los nombres de las enzimas es que recuerden que todas las reacciones son reversibles. Entonces, la misma decarboxilasa que uno asume que decarboxila, también puede carboxilar. Pero se sigue llamando. Se sigue llamando decarboxilasa. ¿Por qué no poner dos nombres? No va a ser una etilasa. No, a veces se llama por la reacción en un sentido, a veces por la reacción en el otro sentido, pero en general hay que acordarse que la misma enzima puede hacer la reacción en los dos, o sea, la enzima solo cataliza de vuelta, depende de las concentraciones de productos y reactivos. Entonces, a veces las enzimas se nombraron por la primera función en la que fueron determinadas y después cuando se observan en vivo, se observa que esa enzima en realidad lo que hace es la reacción opuesta. O
sea, está ahí para hacer la reacción opuesta. ¿Cómo? Una consultita, porque por cada molécula de glucosa se generan 2 ácidos pirúvicos. Sí. Esos luego se utilizan ahí, se juntan con la coenzima A, pero para la glucólisis se pierden, o sea, no los puedo recuperar. ¿Cuáles? Ácidos pirúvicos, porque después interactúan también en la Está bien, pero acordate que es el producto final de la glucólisis, o sea, claro, es el producto final. la glucólisis no es un ciclo que después termina generando glucosa nuevo. Claro, no. Es como yo te empiezo con la glucosa. Sí, terminás con otra cosa, pero claro, tenía dudas de si ese ácido pirúvico se volvía a reutilizar en la glucólisis. No. Es el final. No, es el final. Es el final, entonces. Yo termino con el piruvato. Sí. ¿No? El ácido pirúvico, piruvato es la diferencia entre ácido pirúvico y piruvato es que el ácido pirúvico es cuando está con el protón asociado y el piruvato es cuando está disociado y es un catión, pero se puede usar indistintamente porque no seguimos tanto los protones a ver qué están haciendo. Pero en ese caso el acetilcoenzima A se formó con un piruvato. Sí, se formó con un piruvato, pero en realidad porque en el mismo proceso que asocia al grupo acetilo, retira este grupo que forma el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, el acetil del acetil-CoA ya son 2 carbonos. O sea que acá ya, al formar el acetilcoenzima A, perdemos un carbono. Y ganamos un NAD reducido. ¿Y el oxaloacetato viene del propio ciclo? O sea, Sí. no termino de entender de Sí. dónde viene. Viene del propio ciclo. O sea, pensá que esto está andando todo el tiempo. Todo el tiempo está generándose todos estos productos a partir del resultado del piruvato y acetil-CoA que está llegando. Claro, oxaloacetato sería un tipo que viene del compuesto de 4 carbonos. Claro. De abajo, ¿no? La lógica, lo importante que se acuerden la lógica de esto es, lo que tengo que lograr es romper esa glucosa de 6 carbonos, de modo que libere los carbonos de A1. Y lo hago en un contexto tal que esa liberación de carbono me genere de alguna manera moléculas de alta energía. Entonces, la primera parte es la glucólisis, que me genera, lo rompí en 2, repartí y recuperé esos grupos fosfatos, y usé esa energía para generar ATP. Y NAD reducido. Si puedo tengo oxígeno y un metabolismo aeróbico, puedo mandar ese piruvato primero a decarboxilarse y a formar acetil-CoA y después a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, una vez que lo meto, ¿cómo lo meto? Bueno, transfiero mediante la coenzima A, transfiero ese cachito de 2 carbonos, ese grupo acetilo, a este compuesto de 4 carbonos para generar un compuesto de 6 carbonos. Y ahora, si quiero volver a cerrar el ciclo, voy a tener que sacar solamente 2 carbonos. Uno acá y uno acá. Y lo que tiene el ciclo es que el compuesto que me queda de 4 carbonos no es el original, sino que es distinto y que en los pasos es distinto que tiene enlaces de mayor energía que este. Eso me permite que cuando lo estoy reacomodando para volver a recuperar este oxaloacetato, para volver a hacer otra vuelta del ciclo, en este paso también gano moléculas de alta energía. Pero por eso es necesario el oxígeno dentro del... Por eso es necesario el oxígeno. Entonces, vamos de nuevo. Célula, mitocondrias, que no son ni confites, ni porotos, ni salchichas de copetín. Y adentro, en el interior de la mitocondria, la matriz de la mitocondria y la membrana mitocondrial, hay un montón de enzimas que van a ser las que hagan este ciclo del ácido cítrico. ¿Quiénes son esas enzimas? Bueno, tenemos unas cuantas. La cuarta, la quinta, la sexta. Fíjense que esto lo muestra acá para que vean que esas enzimas están acomodadas de una manera particular justamente para acoplar todas estas reacciones, ¿no? Esta idea del metabolismo como reacciones acopladas. Tenemos oxaloacetato, 4 carbonos, ¿no? Acá es donde empieza el ciclo. Ese oxaloacetato va a reaccionar con el acetil-CoA, que tiene el grupo acetilo de 2 carbonos que salió de la decarboxilación del piruvato, y eso es lo que va a entrar al interior de la mitocondria, y ahí es donde el acetil-CoA con el oxaloacetato va a reaccionar y va a formar ácido cítrico, por eso se llama ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? De 6 carbonos se libera la coenzima A, y esto lo hace la citrato sintasa.
Entonces, el ácido cítrico tiene 6 carbonos. No, perdón, el nombre de la enzima esa. Se llama citrato, ¿cómo se llama? ¿Te dije? Citrato sintasa, porque sintetiza el ácido cítrico. Podría romperlo, pero como hay mucho oxaloacetato y mucho acetil CoA en el lugar, va para ese lado. Bien, entonces tenemos nuestro ácido cítrico ahora de 6 carbonos. ¿Sí? Listo para ser decarboxilado. El segundo paso es una enzima que se llama aconitasa. La aconitasa lo que va a hacer es va a cambiarle la forma un poquito del citrato a otra molécula que se llama isocitrato. Es un isómero, ¿sí? Es una molécula que tiene los mismos componentes pero organizados un poquito distintos. Eso lo va a hacer porque la siguiente enzima del paso tiene que trabajar con isocitrato y no con citrato. Isocitrato porque es un isótopo. Es un isómero, no un isótopo. La isocitrato deshidrogenasa ahora lo que va a hacer es va a tomar el isocitrato, le va a decarboxilar, acá está el dióxido de carbono, va a dejar un ketoglutarato que tiene 5 carbonos y además en el proceso va a reducir un NAD. Porque es deshidrogenasa. ¿Por qué es deshidrogenasa? Es deshidrogenasa del isocitrato, pero es hidrogenasa del... Sí. Parecen un bodrio los nombres, pero todo tiene sentido. Todo tiene sentido, sí, sí. La ketoglutarato deshidrogenasa, recuerden que el compuesto de 5 carbonos se llamaba ketoglutarato, lo que va a hacer es agarrar el ketoglutarato, va a tomar NAD y CoA y lo que va a hacer es va a formar un complejo, va a decarboxilar, va a reducir un NAD y va a asociar el producto de 4 carbonos ácido succínico a la coenzima A. Y va a formar un complejo que se llama succinil-CoA. La succinilcoaginasa deshidrogenasa. Entonces, te quedan el succinil que tiene 4 carbonos más la coenzima A y además libera un protón. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esto sí. Fíjense el mecanismo, ¿no? Acá hay transporte de electrones. Acá lo que sucede es que se oxida el ketoglutarato y se reduce el NAD. Y acá se ve, entonces acá está la coenzima, acá está el NAD que se va generando. Acá está el electrón que se mueve de acá, tuc, tuc, acá viene el NAD oxidado y acá viene, pic, se reduce. Ahí va. Forma y función. Fíjense la forma específica que tiene que tener. El siguiente paso lo hace un complejo con un montón de la misma enzima que se llama ketoglutarato deshidrogenasa. Esta está asociada a otra enzima que se llama succinil-CoA sintetasa. Ahora, fíjense que la succinil-CoA sintetasa en realidad lo que hace es desarma el ácido succínico, el succinil-CoA en ácido succínico, coenzima A, o sea que este lo separa, o sea que esta sí se llama al revés. Y en el proceso fosforila, es decir, añade un grupo fosfato al GDP. Y después ese GTP va a fosforilar, le va a transferir el grupo fosfato a un ADP y forma ATP. Entonces acá ganamos ATP. Siguiente paso, la succinato deshidrogenasa, fijada a la membrana de la interna, a la membrana que da hacia adentro de la matriz. Va a reducir nada. Casi, casi. Va a oxidar y va a generar esto que se llama fumarato y le va a pasar los electrones a una molécula que está embebida en la membrana celular, en la membrana interna de la mitocondria que se llama quinona, que cuando recibe los electrones se reduce y se llama quinol. ¿De qué viene quinol? De la quinoa. Luego viene la fumarasa, que lo que va a hacer es va a tomar el fumarato que se produjo en el paso anterior y va a agregarle agua y va a formar otro ácido que se llama malato. Fíjense que acá ya estamos en los pasos en que estamos tratando de recuperar el oxaloacetato. La malato deshidrogenasa después lo que va a hacer es mover un electrón y un protón a NAD para reducirlo. ¿Sí? Acá seguimos ganando moléculas de alta energía. Y ese oxaloacetato vuelve al ciclo.
Exactamente. Entonces, acá la malato deshidrogenasa va a generar la última parte del malato. Entonces, todo esto está pasando en el interior de la mitocondria. ¿Sí? Todo ese conjunto de enzimas lo que están haciendo es este proceso de decarboxilación y de retransformación de los productos para obtener en todo momento cada paso que se puede, o está reacomodando las moléculas para sacar energía, o sacando energía y pasándosela a una molécula carguera. Entonces, ¿qué obtenemos? Por un lado, la formación de acetil-CoA nos da un NAD reducido. ¿Sí? Acuérdense que esto es por cada molécula de piruvato, o sea que tenemos que multiplicar todo por 2 y estamos contando a partir de la glucosa inicial. Cada giro completo del ciclo nos va a dar además 3 NAD reducidos, un FAD reducido y un ATP. ¿Se acuerdan cuántos ATP le dije que se ganaban con la respiración aeróbica? Promedio. ¿Promedio? ¿Dónde están? Pregunta número 1. ¿Qué onda? A esto no cierra. O falta algo, o estoy mintiendo descaradamente, o usando matemáticas alternativas. Y lo otro es, ¿qué onda con el tanto NAD reducido y tanto FAD reducido? ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, ¿se acuerdan que yo dije que la respiración constaba en 2 pasos? Uno era todo esto que vimos, que es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que lo que genera efectivamente es un montón de NAD reducido, FAD reducido y ATP. El ATP, bueno, ya está, listo, lo usamos para lo que haga falta, pero estos, ¿acá qué hay? ¿Qué le transferí a estas moléculas? Electrones. Electrones con altos niveles de energía. Electrones con altos niveles de energía que yo, si puedo hacer que bajen de nivel de energía, quizás puedo acoplar ese cambio en el nivel de energía a que otros electrones en otro lado haya más ganancia de energía. Y esto se podría hacer directamente, como en algunas reacciones que lo que hacen es forman ATP a partir de la pérdida de electrones de otro lado que genera energía, o en este caso también hay unos mecanismos un poquito más indirectos. Y ahí es donde entra lo que se llama la cadena de transporte de electrones. La idea es que yo voy a partir de electrones que están en moléculas que están en niveles muy altos de energía, en electrones con mucha energía, y los voy a hacer ir bajando de a pasitos. No enormes pasos, porque esto estamos en el mismo problema que la combustión de la glucosa, no de una sola vez y que liberen todo de golpe, y que probablemente no pueda aprovechar yo esa energía, sino liberarlo a partir de que, bueno, estos 2 electrones van a agarrar y van a reducir a una molécula que se va a reducir, sube su nivel de energía. Esa molécula después se va a oxidar para reducir otra molécula y después se va a reducir para oxidar otra molécula y así voy a ir bajando y cada uno de estos está un poquito más abajo de nivel de energía, o sea, la cantidad de energía asociada a la flavina mononucleótido reducida es mucho más alta que la que está asociada al citocromo A3. Entonces yo tengo la flavina mononucleótido, recuerden que el FADH era dinucleótido, para que vean que algo tiene que ver. Esta es la coenzima Q, que es otra coenzima. Y después tenemos una serie de moléculas que se llaman citocromos, que distintos citocromos tienen distintos niveles de energía cuando se reducen. Eventualmente, cuando llego acá abajo, ¿qué hago? Voy a tomar una molécula de agua y le voy a dar al oxígeno de esa molécula de agua los electrones. Ese gas del oxígeno va a ser mi aceptor final. Perdón, voy a tomar el oxígeno, la voy a partir la molécula de oxígeno, le voy a dar los electrones, con esos electrones van a venir asociados los protones, y con eso se va a formar una molécula de agua. ¿Sí? Acá está el agua, producto final de esa combustión que habíamos empezado al principio. ¿Sí? Entonces, ahí ya está,
ya me deshice de mis electrones de baja energía, se pueden ir en forma de agua. Y eso me permite que todo esto, digamos, se resetee, ¿no? Como que si yo lleno todo de electrones, acepto una cantidad de electrones y después no acepta más. Entonces lo que tengo que hacer es esos electrones ir moviéndolos y eventualmente se los doy al oxígeno, que siempre está listo, siempre dispuesto el oxígeno a recibir electrones. Es oxígeno gaseoso. Sí, oxígeno molecular, 2 átomos de oxígeno por molécula. A cada uno le doy sus electrones, felices y contentos. Esos electrones generalmente se asocian con los protones porque quedan con la carga negativa y forman agua. Y ese agua, adiós. Fíjense entonces que el producto final de todo esto es el mismo que si yo hubiese quemado, combustionado la glucosa, me termina dando dióxido de carbono y agua. Pero a diferencia de cuando yo combustiono la glucosa, el momento que se forma el agua y el momento que se forma el dióxido de carbono es totalmente distinto. ¿Esos dos electrones provienen del hidrógeno molecular o vienen de...? Estos dos electrones no provienen de hidrógeno molecular, bien, son estos electrones que vienen de acá. Sí. Pero tipo, esos salen de qué momento del ciclo. Me perdí en eso. Ajá, está bien, porque no lo vimos. Entonces, lo que ocurre es que en la membrana interna de la mitocondria hay una serie de proteínas que están ordenadas y que van a recibir los electrones típicamente del NAD reducido. También los pueden recibir del FAD reducido. ¿Sí? Entonces, ahí va a haber una cadena de transporte y eventualmente las moléculas de oxígeno van a recibir esos electrones al final de esa cadena de transporte y se van a reducir a agua. Y esto va haciendo que los electrones vayan bajando a niveles de energía cada vez más bajos. ¿Y todo esto para qué? ¿Qué nos falta acá? Ya les conté qué hacemos con los electrones, alta energía, que los movemos despacito, de a poco en pequeños pasos graduales, pero ¿qué nos está faltando todavía? Los 33 ATP. ¿De dónde salen los 33 ATP? Bueno, todavía no llegamos. Una cosa que hacemos a medida, porque a todo esto, ¿qué hacemos con la energía? Todo muy bonito, paso por paso, liberamos la energía. ¿Y qué hacemos con esa energía que se libera? Lo que la célula hace es que va a usar esa energía para, asociado al movimiento de electrones, mover protones. Y esos protones los va a mover al espacio intermembrana. Si mueve protones desde la matriz al espacio intermembrana, ¿qué se genera? Si yo aumento la concentración de protones de un lado de una membrana, porque estoy moviéndolo de un lado de la membrana al otro, todo para acá, vayan. ¿Qué se genera? ¿Cómo es la concentración de protones entre el espacio intermembrana y la matriz? ¿Cambia o no cambia? Cambia. Eso de potencial electrónico. Forma un qué. Se forma un qué entre esos dos espacios. Un gradiente. Se forma un gradiente de concentración de protones. Ese gradiente es energía potencial. Es como que yo utilizara para subir a baldazos agua a un piletón que está arriba y después, ¿qué puedo hacer con ese agua que está arriba? Puedo conectar un caño para que baje. Ahora, si solo la dejo bajar, no es como, no hago nada, pero también puedo meterle una turbinita que me genere energía. Entonces, lo que ocurre es que esto se utiliza, la energía de los electrones, de mover todos los electrones a través de la cadena, se usa para bombear protones al espacio intermembrana, generar un gradiente, y ese gradiente se usa para sintetizar ATP. ¿Sí? Vamos por partes, todavía no les contesté cómo se usa, pero ya ven para qué lado vamos. Bien, estos son las nada sencillas sistemas de proteínas, complejos de proteínas que están en la membrana interna de la mitocondria.
Este es el espacio, esta es la matriz y este es el espacio intermembrana. Esta es una serie de sistemas que lo que va de complejos, el 1, el 2, el 3 y el 4, que lo que va a hacer es va a ir moviendo electrones a través de centros redox que se llaman. Y ese movimiento lo que va a hacer es, a medida que mueven los electrones, también asociado va a haber un bombeo de protones hacia este lado, generando este gradiente. Los protones acá son las bolitas amarillas. Muchas acá, pocas acá. Y los electrones están representados con estas pelotitas de color azul. ¿Sí? Los electrones van a entrar por el fotosistema 1 y el fotosistema 2, van a converger al fotosistema 3 y después van a entrar independientemente por acá, van a entrar acá al sistema 4. ¿Cómo ocurre esto? Bien, vamos al sistema 1. En el sistema 1 lo que va a haber es moléculas de NAD reducido que se van a oxidar largando sus electrones a una serie de centros redox. Y esos centros redox lo que van a hacer es van a ir moviendo los electrones paso a paso. En cada paso hay un cambio en el nivel de energía. Siempre el que está más arriba tiene menos afinidad por los electrones que el que está más abajo, por eso que los electrones se mueven siempre en esta dirección. Y el cambio de energía que hay entre estos dos es tal que solamente puede pasar a hacer este salto y no puede saltearse, por ejemplo, de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces siempre el que está más arriba es de menor afinidad que el que le sigue. Y siempre el paso va a ser de a 1. Y nunca se va a permitir, por cómo está construido y por la mecánica de las cuentas de energía, que se saltee uno de los pasos. ¿Qué pasa con la energía que se libera en cada paso? Se usa para mover protones desde aquí hacia acá. Entonces, en cada salto, por ejemplo, se mueven 3 protones. Entonces, este proceso lo que va haciendo es va bombeando protones en contra de su gradiente, esto es transporte activo, desde el espacio, desde la matriz hasta el espacio intermembrana. O sea, cada paso de electrón está liberando un poquito de energía. Sí, y esa energía se acopla al movimiento de protones hacia el espacio transmembrana. Eventualmente esos electrones terminan en la coenzima Q. La coenzima Q va a transportar esos electrones al complejo 3. Se espera que recuperen 2 electrones y van a llevar al complejo 3. Por otro lado, en el complejo 2 hay otra cadena de electrones que recibe los electrones que trae el FAD. El FAD también va a hacer una cadena un poco más corta de electrones y va a entregar 2 electrones eventualmente a la coenzima Q. En el complejo 2, a diferencia del complejo 1, no ocurre un bombeo de protones asociado. Sin embargo, la coenzima Q, tanto aquella proveniente, reducida y proveniente del sistema 1 como del sistema 2, van a llevar esos electrones hasta el complejo 3. En el complejo 3, los electrones van a ir descendiendo hacia una serie de cargueros hasta eventualmente reducir el citocromo C. El citocromo C, que se encuentra del lado, en la cara de la intermembrana, va a hacer que transporte eventualmente los electrones al complejo 4. Y en el complejo 4 lo que va a ocurrir es que esos electrones van a llegar a un centro el cual va a buscar a asociarse a una molécula de oxígeno, es decir, oxígeno molecular, 2 átomos de oxígeno, y va a entregar esos electrones, primero uno y después otro, a ese oxígeno. Asociados a los electrones van a llegar protones, y con los 2 electrones que recibe cada molécula de oxígeno aparecen 2 protones, y eso eventualmente se libera en forma de una molécula de agua. Y de ahí es donde sale el agua de la respiración celular y donde eventualmente se consume el oxígeno. Llegado a este punto, los electrones alcanzarán su nivel más bajo de energía y se liberan con las moléculas de agua. Ahora, la pregunta es, ¿para qué sirve tanto bombeo de protones y tanto movimiento de electrones? La respuesta es que lo que sirve es para crear un gradiente de electrones, de protones,
ese gradiente se forma como una diferencia de potencial entre el espacio intermembrana y la matriz, y ese gradiente lo que va a hacer es eventualmente potenciar una bomba de protones. ¿Qué es una bomba de protones? En este caso es una enzima muy grande, un complejo enzimático que se llama ATP sintasa. Esa ATP sintasa lo que va a hacer es aprovechar ese gradiente electroquímico de protones que hay entre el espacio intermembrana y la matriz para generar ATP. Pueden imaginarse que ese complejo funciona como si fuera un sistema de una turbina hidráulica en el cual el paso a favor del gradiente de los protones mueve un rotor y ese rotor va sistemáticamente moviendo otras partes de enzimas que lo que hacen es empujar a través de ese cambio de forma moléculas de ADP contra el grupo fosfato inorgánico para generar ATP y potenciar la formación de ATP con moléculas de alta energía. De este modo, de un modo indirecto, la energía contenida en los electrones que se usa para bombear los protones hacia el espacio intermembrana es eventualmente recuperada en forma de ATP. De hecho, en ausencia de una cadena de electrones, muy pronto las concentraciones de protones de ambos lados se equilibrarían y dejaría de funcionar la ATP sintasa y por lo tanto de formarse el ATP. Entonces, este es todo el sistema a través del cual se aprovechan los electrones recuperados a lo largo del ciclo de Krebs, el ciclo de ácido cítrico, y también los recuperados en el NADH, en la glucólisis, para generar mucho más ATP que el que se genera por lo que se llama fosforilación de nivel sustrato, que es el ATP que se genera directamente, ya sea por la glicólisis o durante el ciclo del ácido cítrico. Este es un resumen de esa idea de cadena de transporte. Acá está dada vuelta la imagen, con lo cual la matriz está hacia abajo y el espacio intermembrana hacia arriba. Y se ve la presencia de los cuatro complejos. El complejo 1, que va a ser el que va a tomar los electrones del NADH. El complejo 2, que va a tomar los electrones del FAD. El complejo 1, cuando baja los electrones que vinieron del NADH, va a bombear protones. Y en ambos casos, el complejo 1 y el complejo 2 van a usar como aceptor de electrones una molécula de coenzima Q. Esa molécula de coenzima Q va a viajar al complejo 3, donde va a depositar esos electrones a través del complejo, y esos electrones van a bajar hasta otro aceptor que se llama el citocromo C. En ese proceso se bombean más protones. Y finalmente, el citocromo C va a llevar los electrones al complejo 4, donde además de bombear protones adicionales, se asocian a los átomos de oxígeno de una molécula de oxígeno molecular, que recibe cada una 2 electrones y los 2 protones asociados, liberándose como una molécula de agua. Esto genera un enorme gradiente de protones con una mayor concentración de protones, es el espacio más ácido, en el espacio intermembrana, y esos protones se mueven hacia la matriz de la mitocondria a través de un complejo que se llama ATP sintasa, que funciona como si fuera una gran versión molecular de una turbina hidroeléctrica, aprovechando el movimiento asociado al paso de los protones para potenciar la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Entonces, acá llegamos a hacer la cuenta final del rendimiento de la vía aeróbica. Recuerden que tenemos, entonces, por un lado de la glucólisis teníamos una ganancia neta de 2 ATPs y después teníamos 2 moléculas de NAD que en caso de ausencia de oxígeno se utilizaban como para reducir al piruvato y recuperar el NAD oxidado y por lo tanto no se podían utilizar como ganancia de energía. En cambio, en presencia de una vía aeróbica, es posible esos electrones utilizarlos para llevarlos al complejo 1 y
mandarlos vía la cadena de electrones para sintetizar ATP adicional. También había ganancia de ATP a lo largo del ciclo del ácido cítrico, y eso genera 4 ATPs en un proceso que se llama fosforilación a nivel sustrato, que es decir, cuando el ATP se forma directamente como parte de las reacciones ya sea de la glucólisis o del ciclo del ácido cítrico. Mientras tanto, los NAD y los FAD que se producen tanto en la formación de la acetilcoenzima A por descarboxilación del piruvato, como los NAD y los FAD que se producen a lo largo del ciclo del ácido cítrico, se utilizan indirectamente como dadores de electrones que se vuelcan a la cadena de transporte de electrones, que se usa para bombear protones y generar, usando un gradiente de electrones, ATP a partir de la ATP sintasa.